con las buenas noches para todos. Iniciamos hoy nuestro evento académico de las NIC para pymes y a nivel internacional con la participación de Venezuela a cargo del profe Rubén Darío Marrufo García, siendo hoy 5 de mayo a las 7:31 iniciamos. Profe Marrufo, tiene usted la palabra. Bueno, buenas noches. Hoy nos acompaña el CPA Eugenio Rodríguez Mite. El CPA Eugenio Rodríguez Mite es graduado en la Facultad de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, premio contenta al mejor egresado de la Facultad de Ciencias Administrativas, año 1978, Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad de Guadalajara, México, título de Ingeniero Comercial y Contador Público, magíster en Contaduría Pública Internacional, diplomado superior en Tributación, diplomado en Normas Internacionales de Auditoría NIA, participación ad honores en la Organización de Profesionales sin Fines de Lucro, presidente del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador por 3 periodos, Guayaquil, par miembro del Comité Técnico de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultad de Contaduría Pública y Administración, a la FED México, cargos profesionales actuales, asesor de empresas familiares, instructor especialista en NIT, auditor externo calificado por la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros de marzo de 1990. Y bueno, algunas experiencias profesionales en Dantes LTA, empresa comercial, Arthur Andersen, firma de auditores desde el año 79 al 89, Banco La Previsora, carrera profesional de banca de calidad de Contralor General, año 89 al 2001, Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, profesor de asignatura de Contabilidad, Auditoría, Contabilidad Superior, Informe. Y bueno, con ustedes el CPA Eugenio Rodríguez Mite. Buenas noches. El escenario es de usted. Muy bien, muchas gracias, profesor Marrufo. ¿Puedo, por favor, compartir? Necesito compartir pantalla. Sí, usted puede, tiene el permiso para hacerlo. Ahí estamos. Ubícase donde está como la pantallita con un chito hacia arriba, dice presentar ahora. ¿Dónde está el presentar ahora? Está CC, como luego una carita, y luego al lado de la manito aparece presentar ahora. A ver. Okay. Si no, ya usted me la puede hacer llegar y yo le comparto las diapositivas. No, vamos esperando que... Mientras se conecta mediante la presentación, voy a colocar el formulario de asistencia para que recuerden que el 85% de participación al foro les da derecho a tener el certificado. Ahí está el link de la asistencia del día de hoy. Mientras tanto, esperamos un momento. Hoy nos va a hablar el licenciado CPA Eugenio Mite sobre la CINIC 17, distribución a los propietarios de activos distintos al efectivo. Ese va a ser el tema del día de hoy. Mientras esperamos unos segunditos mientras se conecta. Ahora sí. Listo, le dejo. Si podemos apagar la cámara, les agradezco para que veamos y el CPA Eugenio Mite sí la activa. Para los demás la apagamos. Elizabeth, por favor, apagar cámara. Ahí estamos. Estimado Eugenio, por favor, si podemos en la parte de ampliar la presentación. Sí, claro. Ampliar la presentación. Sí, ahí en el modo presentación.
Modo presentación. Salud. Ah, se salió. Bien. Es que Ok, esperemos un momento. Agradecemos a Elizabeth Liz Taylor para ver si puede apagar su cámara, porfa. Ah, ok, bueno, no importa. La dejamos ahí con el CP Eugenio. ahora sí estamos. Sí, ya se ve, solo falta colocar modo presentación y listo. Ahí está en modo de presentación. Ok, bueno, comencemos entonces. El escenario es de usted. Eugenio, si no, me la puede compartir y yo se la... Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. Perfecto, se ve. Listo, pues. Por fin, Excelente. sí, sí. Disculpa la tecnología, ¿no? Pero escuchando a usted su presentación muy amable, Rubén Darío, gracias a Dios estamos llegando al cuarto de este siglo XXI y recordaba, pues, hace unos minutos mi juventud. En todo caso, muchas gracias por la oportunidad para poder conversar un poco. A usted, Rubén Darío Marrufo García, a nuestra ilustre María Janet Castillo Rodríguez y al esfuerzo de Rubén Macay Castro con la cooperación directa de Víctor Hugo Parrales. Bien, me encargaron un tema, CINIF 17 en este caso. Esta es una interpretación. Esta interpretación, estos documentos tratan, revisan algún asunto específico sobre las normas de contabilidad. Esta CINIF, una vez que vamos analizando, vamos a darnos cuenta que aplica tanto para las empresas que llevan su contabilidad con NIF completas, como para las empresas que llevan su contabilidad en NIF para pymes. Se trata entonces de una interpretación 17 de esta nueva colección de normas denominadas NIF. Estos las emite un comité adicional, un comité de interpretaciones. Se trata de distribuciones a los propietarios, es decir, a los accionistas, a los socios, de activos distintos al efectivo. Esta norma, relativamente nueva, está vigente desde julio del 2009. ¿Qué sucede cuando una empresa distribuye, reparte, asigna a sus accionistas, a sus socios? Lógicamente, en concordancia con ellos, en acuerdo con ellos. Puede ser que le interese tanto a la empresa como al accionista recibir algún tipo de maquinaria de la empresa, algún activo de la empresa. O si hacen una fusión, una combinación de negocios, y de repente en la combinación, en la fusión, aparece un inmueble que por ahora no es tan necesario para la empresa y pueden darle la prioridad a los accionistas para asignarlo. En fin, cualquier activo de estos distintos al efectivo. Esta norma
en este caso esta interpretación, que es un tema específico, trata de tres asuntos, o nos permite el tratamiento contable de estos tres puntos. ¿Cuándo reconocer, en este caso lo típico, un dividendo? Un dividendo. ¿Cuándo reconocer que la empresa está obligada a contabilizar un dividendo a pagar? Como se trata de un activo diferente al efectivo, ¿cómo va a medir ese bien, ese activo a entregar? Y tercero, ¿qué sucede si cuando se da la entrega, cuando se liquide, son diferentes los valores de ese activo frente a la promesa del dividendo? ¿Sí me escuchan hasta ahí? ¿Estamos? Perfecto, se escucha. Gracias, Rubén Darío. Seguimos. Pongamos un ejemplo para entrar en forma más gráfica y mejor comprensión del tema. En este caso, noviembre, en una junta general de accionistas, resuelve repartir dividendos en un 30% de sus utilidades. 30% que son $6,750. La empresa les da la alternativa a los accionistas para que, si ellos lo deciden, pueden escoger y se le entrega unos vehículos que la empresa ha recibido en meses anteriores como parte de pago de unos clientes. ¿De acuerdo? Esto queda a plena decisión de la Junta General de Accionistas, que es el órgano máximo de una compañía. ¿Qué sucedió cuando la empresa, en el ejemplo, septiembre, o sea, meses atrás, recibió como parte de pago de un cliente estos vehículos? Contabilizó como activos corrientes, dado que la idea lógicamente es conseguir el efectivo, y dio de baja la deuda por el valor de los vehículos. Estos vehículos, cuando los recibe la empresa, según la norma, deben ser a valor de mercado. Si son vehículos nuevos, es fácil determinar el valor de mercado. Si fuesen vehículos usados, si no tienen un mercado disponible, entrarían a una valoración con algún perito calificado. ¿Dónde llegan a ese punto? Lo cierto es que la empresa recibió los vehículos. Bien, esta compañía tiene 4 accionistas. Ustedes pueden observar la distribución. El señor Seminario tiene el 41.67, es el mayor accionista, pero los otros 3 accionistas, como Víctor Hugo Rosero, Carlos Cedeño, Julia Luisa Caicedo, en fin, ahí está la distribución. Estos señores previamente conocen la alternativa, evalúan sus conveniencias y deciden que efectivamente van a tomar como parte de pago de los dividendos 3 accionistas, cada uno un vehículo. El señor Cedeño dice, no, yo prefiero efectivo. El valor del efectivo en el ejemplo era 426,000, que como ustedes conocen, el dividendo se distribuye en proporción a cada uno, a cada participación de los accionistas en el capital. El 20% para Víctor Hugo, en fin, para Carlos el 33% y así. Pero a su vez,
las leyes en varios países, en el caso de Ecuador, obliga a la empresa a retenerle un impuesto a la renta por cada dividendo que reparta. En este caso, Torugo Rosero tiene derecho a un dividendo de 85.350, aplicando una tabla según disposición legal en Ecuador, solamente tributan estos dividendos sobre el 40%. Entonces, si tenemos $85.000, el 40% de, y se aplica una tabla que es progresiva. En este caso, pues, a mayor importe de dividendo, mayor impuesto. Por eso en este caso, pues, Víctor Hugo Rosero tiene un impuesto de 7.000 y el señor Seminario tiene un impuesto de 27.000. En todo caso, el valor neto es el valor que ellos deben recibir, $378.000. Como han convenido, dado que es beneficioso para la empresa como para el accionista, cada uno recibir un vehículo, excepto Carlos Cedeño, el resto se debe pagar en efectivo. Entonces tenemos un vehículo en 42.000, dos vehículos en 42 y un vehículo en 70. ¿Qué debemos hacer de acuerdo a la norma? En el momento en que la Junta General de Accionistas formalmente declara el dividendo, en esa fecha, según la norma, se debe contabilizar la obligación y por lo tanto dar de baja de las utilidades el valor comprometido. Según la norma de rentas de Ecuador, se debe retener el impuesto cuando se contabilice el compromiso o se pague el compromiso, lo que suceda primero. Es por eso que en este ejemplo, en el momento de noviembre, en el ejemplo, aparece, se reconoce, se contabiliza la retención del impuesto y se reconoce el pasivo para los accionistas. Total, 426.750. Aquí cabe comentarles a ustedes que hace unos 12 años atrás, cuando se repartían dividendos las empresas a sus accionistas, estos accionistas estaban exentos de pagar impuestos sobre esos dividendos, sobre el hecho de que ya la empresa, sobre esas utilidades que está repartiendo, ya había pagado el correspondiente impuesto. Luego vino acá un gobierno progresista y dijo, no, los accionistas, ellos reciben un ingreso y por lo tanto hay que gravarle el impuesto a la renta. Esa es la experiencia, esa es la realidad de Ecuador. Ahora bien, al mes siguiente, en Ecuador, la empresa debe pagar esos impuestos que ha retenido por cuenta de los accionistas a la entidad fiscal, al Servicio de Rentas Internas, al SRI. Ahora, recordemos que en nuestro balance, aún diciembre, tenemos los 6 vehículos que recibimos. Entonces, hemos cerrado estados financieros de diciembre con ese pasivo, con ese compromiso de pagar 378.000 a los accionistas.
Ahora bien, este es el cuadro que hace un momento mostramos. Es para recordar que tenemos que entregar los 3 vehículos, que tenemos que pagar una parte de ese pasivo en efectivo, 224.000. ¿Qué sucede para el ejemplo? Que el señor Julia Luisa Caicedo, que seleccionó su vehículo y que acordaron recibir en $70.000, resulta que no. A la hora de la recepción entrega, algo pasó con el vehículo y acuerdan de que el valor realmente es 60.000, no 70. Entonces, ante esa realidad, ella recibe el vehículo por 60 y entonces le toca recibir los 10.000 en efectivo, porque el valor del dividendo siempre será los 426 menos el impuesto y el valor líquido 378. ¿Qué pasa con esa diferencia? Como el vehículo es de la compañía y se dio la diferencia en el valor, la norma CINIF 17 nos dice que esa diferencia debe ser cargada a resultados de la compañía. Por tanto, toca contabilizar en enero cuando ya se paga, se liquida el dividendo, se desembolsa bancos y el valor de los vehículos y se reconoce pérdida por el deterioro que se encontró. A ese pregunta, una vez que hemos liquidado los dividendos. ¿Comentarios? Yo sí tengo uno, tengo un comentario con respecto a los vehículos. Muy bien. Pregunto, me voy a la NIF 5. Ustedes recibieron 3 vehículos. Ahora, el objeto de recibir ese vehículo fue un pago. Estoy colocando un ejemplo porque si lo llevó al activo corriente puede ser un activo mantenido para la venta. ¿Con qué fin lo contabilicé? ¿Con qué fin lo recibí? Porque si era para los fines administrativos, operativos, era propiedad, planta y equipo, ¿no? Muy bien. Pero quería saber si era un activo mantenido para la venta. Sí. Porque ahí quedan unas condiciones de acuerdo a la NIF 5. Muy bien. Exacto. Ahí el vehículo se recibió para poder venderlo y recuperar el dinero, o sea, disponible para la venta. Pero vale la pena comentar sobre la NIF 5. La NIF 5 es cuando dice activos no corrientes disponibles para la venta. Tiene un título bastante o un poco contradictorio, pero sirve para marcar el hecho de que esos activos disponibles para la venta se originan en activos que la empresa tenía como no corrientes, parte de sus activos fijos, y que por algún motivo, alguna razón, ahora ya no los utilizan, pero están en buen estado y tienen posibilidades ciertas de poder venderse y se contabilizan, como tú bien dices, como un activo corriente. Estos activos, en cambio, se recibieron en dación o pago, pero igual son activos corrientes disponibles para vender a cualquier persona. Sí, porque la norma, claro, eso es lo que me llamó la atención, porque la norma te da hasta un año y eso tiene que pasar por la junta directiva, la decisión que van a hacer con esos bienes. La norma es clara en eso, en la NIC 5. Pero De acuerdo. habla de aquellos activos que están, como usted lo acaba de decir, destinados en la operación y luego se incorporan y se tienen con fines para venderlos. En este caso no fue así. No, en este caso se lo recibió en dación o pago de clientes. Actualmente en Ecuador y en algunos países tenemos problemas de liquidez. Y pues las empresas logran hacer ciertos negocios con ciertos trueques. Incluso hay honorarios que se están cobrando acá en Ecuador con especies.
he visto esto en las inmobiliarias. Determinados técnicos, todo el circuito, todas las instalaciones en un edificio, le pagan con un departamento de ese edificio que estará listo cuando se termine, por ejemplo. Entonces, Vea que ahí aquí dice, CP Eugenio, vea que aquí importante entra en juego las políticas contables, porque si se están recibiendo en especie, eso hay que tenerlo definido en las políticas, porque va a ser, a la final se convierte como un inventario. exacto. Es posible que como política no estuvo prevista, pero se presentan estos hechos, ciertas circunstancias, y tal como tú mencionas, tiene que estar autorizado por el gobierno corporativo, o si él no está autorizado para eso, reunir a la Junta General de Accionistas. Esto se estila más en Ecuador cuando se va a recibir bienes inmuebles, que también he visto cuando hay gente que embarga, porque la situación, al menos en Ecuador, comenzó a mejorarse desde el punto de vista económico en el 2017. Y luego viene pandemia y fue terrible. Y entonces actualmente está tratando de reactivarse, se está reactivando, pero no en todos los sectores. Y de Yapa tenemos ahorita acá en Ecuador un problema sociopolítico, una delincuencia terrible. Entonces los negocios están allí avanzando a medias y hay gente que está resolviendo su problema de liquidez. Su problema de liquidez. La banca, por ejemplo, en Ecuador he observado que está pagando intereses altos para captar capital, porque los deudores están retrasando sus pagos y hay gente que tiene disponibles sus cuentas corrientes, sus cuentas de ahorros. Entonces, se está viviendo esa situación en nuestro país. Aquí lo importante es, como tú bien dices, empaparse de la transacción. Ayer, el lunes, o el primer día, comentábamos, es necesario entender el negocio. Es necesario que el contador entremos un poco más a mirar estos temas. Eso facilita la aplicación de las normas, dado que estas normas están preparadas, están realizadas para un tratamiento contable a las diferentes transacciones que se estilan en las empresas. Hola. Eduardo, tienes la mano, le vas a hacer una pregunta al CP Eugenio. Eduardo E. Blanco. Eduardo, ¿lo escucho? Si no, continúe. Bien, luego para terminar, esta CINIP nos dice la información que se debe presentar como nota a los estados financieros. Hablamos del valor en libros del importe del dividendo, tanto al inicio como al final, si ha habido algún incremento, como en el ejemplo que hemos visto acá, o una disminución en el valor en el bien, ¿ya? En relación a su valor registrado, su valor en libros, ¿ya? En fin, la explicación necesaria para que el usuario de los estados financieros conozca cómo se distribuyó y el famoso, el dividendo y en qué forma se distribuyó el dividendo. Bien, hasta aquí la presentación de la CINIP 17. Con gusto podemos responder preguntas o otras inquietudes. Ok, bueno, vamos a darle entonces la participación a los compañeros que están acá en el foro, de acuerdo al orden, levantada la manito digital, vamos dándole la participación. ¿Alguna pregunta?
quedó claro el tema. Eduardo. Eduardo, tiene la mano levantada. Eduardo, puede formular pregunta. Que no. Víctor, ¿tiene algunas preguntas para el CPA, Eugenio? Sí, bien, bien. Eugenio, para que nuestros colegas, ahorita tenemos 81 colegas conectados, para que nuestros colegas entiendan la importancia de este tema de la CINIF, de las interpretaciones de la NIF, ¿en qué radica su peso y por qué leerlas? ¿Por qué el profesional debe leerlas? ¿Cuál es la importancia de este tema de las interpretaciones? Si bien es cierto, hay una gran cantidad de normas y requiere tiempo realmente leerse todo este tipo de normas, es importante dependiendo de la situación. En el caso de Ecuador, por ejemplo, hay un artículo en la ley que nos dice que si en una Junta General de Accionistas una sola persona, no importa si es menor accionista o mayor accionista, decide pedir que le repartan dividendos, según la ley, debe destinarse por lo menos el 50% de las utilidades y repartir ese dividendo a la persona que exigió el dividendo. No importa si los demás no lo exigen. ¿Por qué explico esto? Porque como actualmente tenemos iliquidez en el medio, una forma de ahorrar liquidez es que al señor accionista que exigió conversar con él y llegar a un acuerdo y a lo mejor entregarle un bien. En el ejemplo que estamos poniendo acá, en este ejemplo que trata la CINIF 17, concuerda, mira, con la parte legal de muchos países y concuerda con una transacción que muy bien se puede hacer en una NIF para pymes como aquella que aplica una NIF completa. Entonces, el contador, si lee esta norma, puede conversar un poco más con su gerente ante la proximidad de una junta general de accionistas, porque va empapándose de los asuntos. Va empapándose de los asuntos. Entonces, sí es interesante prepararse. Ahora, es verdad que a veces no tenemos mucho tiempo, pero yo acostumbraba a decir hace algún tiempo atrás que aprovechemos las madrugadas libres. Definitivamente hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, especialmente a la gente joven. Hay que leer esto. Estimado Eugenio, en las madrugadas estamos haciendo otro tipo de esfuerzo, por favor. Bueno, está bien. Lo importante es que se esfuerce entonces, Víctor Hugo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Víctor Gracias, Hugo. Eugenio. Bien, voy a leer los mensajes de nuestros colegas. Sí, Rubén, José, sí, Rubén. Marcos Llanes. Hay una mano alzada, una mano levantada. Sí. Allá, muy bien. Marcos, tienes la palabra. Ok, gracias. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias la disertación y las charlas de toda esta semana. La consulta y también, no sé, tal vez algún tipo de reflexión, porque justamente se ha hablado en este congreso
¿no es cierto?, del tema tributario, por un lado, financiero, a través de la observancia de las normas de las NIF y en este caso las interpretaciones. Ahí lo que sí me gustaría es evidentemente hacer notar que en este caso sí tendría que tomarse muy en cuenta, dependiendo de la transacción de la compañía, del monto del dividendo, el tema de precios de transferencia. Porque si bien es cierto, o sea que tal vez podamos un determinado dado como parte de pago de dividendos, o en su efecto recibirlo como dación de pago para después poder convertirlo en efectivo, también pagar por eso los correspondientes dividendos que se pueden dar en ese entorno. Es esto justamente porque sí puede dar digamos, a elucubraciones o algún tipo de manejo por efecto tributario, ¿no? Entonces sí es importante, yo quisiera saber la reflexión ahí de Eugenio, en el sentido de que sí se tiene que observar el principio de precios de plena competencia, ¿no? Para evitar cualquier tipo de riesgo tributario posterior correspondiente a estas transacciones. Eso nomás. Muchas gracias. De acuerdo, Marcos. Es válida la acotación. En este caso, coincide la NIF con la disposición legal, en este caso en Ecuador, la Ley de Régimen Tributario Interno, exigen que toda transacción entre partes relacionadas sea a valor de mercado, a un valor normal. Porque efectivamente, si no es así, ese tema es cuestionado y según la ley y según la norma, pues no estaría correcto, dado que debe ser a valor de mercado. En el caso de Ecuador, si no sucede eso, sencillamente es un reparto no claro y se lo considera con un impuesto a la renta ya no sobre el 40% como dividendo, sino sobre el total, el 25%. El 25%. Es por eso que es importante que en la Junta General de Accionistas participen asesores legales. Es importante que el contador esté atento, porque el contador, pues, en su día a día maneja entre algunos temas la técnica contable y las disposiciones tributarias, al menos las más comunes. Bien, ¿alguna otra inquietud, por favor? Víctor, y vas a leer algún comentario que hicieron en el chat. ¿Quién más tiene preguntas? Ya. Voy a darle lectura a los chats. ¿Te parece bien, Rubén? Sí, claro. Eduardo Ya, volvió a levantar. Ya. José Alexander Robles Rosendo nos dice buenas noches, saludos desde Carabobo, Venezuela. José Pestana de Barro, recibidos en septiembre de 2022 y entregados a los accionistas en noviembre de 2022 como anticipo o parte de dividendos. Bien, no sé si es una pregunta o una reflexión. Marco Llanes, aparte de que hay un juicio político al presidente de la República que no sabe en qué va a parar. Bien, no quedó en nada. Está Fanny complicado Méndez, todavía. todo bien. Fanny Méndez dice bastante sencilla y clara la ponencia. Gracias. José Pestana de Barros nos dice las leyes fiscales pueden variar para los dividendos pagados en especies y en dinero de cada país. Así es, efectivamente. Domi Concepción, buenas noches. Dominga Méndez, desde República Dominicana. Saludos. Alberto, buenas noches. En las conferencias anteriores no llené el formulario. Saludos de Ecuador. Seguimos con
con José Pestana de Barros y que es, perdón, es que se me mueve acá, y que estén claras las actas constitutivas, nos dice José, y que estén claras las actas constitutivas y las reformas de las mismas, la potestad de los accionistas y las juntas. Víctor, quiero hacer una pregunta al CPA Eugenio, algo que me vino a la mente en este momento. Claro, claro, por supuesto Porque que sí. él está hablando de la CINIF que tiene que ver con el efectivo. Yo le pregunto, con esto de las criptomonedas, que muchas se están utilizando para pagos y que muchos países todavía no tienen reglas claras con ellas. Me voy netamente a la práctica contable. Quiero desprenderme de lo tributario. ¿Qué opina usted de eso? Bien, mira, es un tema desde mi punto de vista que está en proceso de desarrollo, El IASB ha hecho unos comentarios que ellos están todavía revisando cuál sería el tratamiento de este tema, dado que entiendo que son prudentes en el sentido de que no está consolidado este tipo de moneda. Pero el IASB no se ha pronunciado. Está revisando el asunto. A lo mejor en el 2024 ya debe salir, una vez que sí se está propagando el asunto de criptomoneda. Incluso de lo que conozco, 3 o 4 países ya tienen oficialmente como parte de su moneda corriente. Ahí vale la pena que nos ayude Juan Carlos, por ejemplo. Hernández de El Salvador, no sé si estará presente. Pero en Ecuador no, en la legislación no, y en la norma tampoco. Juan Carlos tiene la palabra. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal están todos? Muy buenas noches, Juan Carlos. Felicitarle, estimado Eugenio, por la ponencia de este día. Como dicen algunos ahí, ¿verdad? Sencilla pero bien explicada. Creo que no hay donde perderse. Entonces aquí lo único que nos queda es aplicar, como dicen, el criterio profesional de acuerdo a las normas, de acuerdo al momento que se quieran repartir dividendos y todo el asunto relacionado a lo que son los activos. Muchas gracias y un saludo desde El Salvador. Felicidades. Pasen todos feliz noche. Bien, bien, Eugenio. Muchas gracias. Nuestro colega Juan Carlos Hernández desde El Salvador. A ver, Eugenio, y nuestro colega Rubén. Sí, dígame. Bien, con este tema de las criptomonedas, primero entendamos que lo que nosotros estamos realizando con las criptomonedas, y aquí ya viene la apreciación también de ustedes, y para los colegas que nos están escuchando, si desean participar para realizar sus comentarios. Bien, en el tema de las criptomonedas, el usuario de una compañía que está realizando una inversión, la única cosa es que esa inversión que está realizando el empresario es de alto riesgo dependiendo de dónde realiza la inversión. Ya hemos visto justamente varias noticias, varios grupos de empresas que se dedicaban a este tema de las criptomonedas, que eran realmente un grupo de estafadores y que estafaron a muchísima gente. Y con eso del cuento de que hacían minería y que era imposible de robarse el dinero, se robaron millones de dólares en casi todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de esta inversión en criptomonedas, porque eso es lo que se espera es obtener un rendimiento, obtener una ganancia, hay que ver dónde estoy haciendo esa inversión. Si es en un banco, si es a través de un estado que nos brinde las garantías,
como el caso de los Estados Unidos o algún país europeo, tal vez. Pero lo único que mensualmente hay que establecer el registro de los riesgos que tengan este tipo de inversiones. Porque como ya dije, hay un momento en que realizas esta inversión en criptomoneda y no puedes retirar la inversión. El usuario se queda sin poder retirar la inversión. Y en otros casos, la empresa donde invirtió esta criptomoneda simplemente cierra. ¿Qué tú opinas, Eugenio? ¿Es una inversión o cuál es el tratamiento que se le debería de dar? Bien, mira, si tomamos esto como una inversión y no se tiene los elementos como para tener una seguridad del rendimiento, yo aplicaría lo que es la norma de contingentes. ¿Qué sucede acá? Si esa criptomoneda de repente vemos que está envuelta en un escándalo y ha perdido mucho valor y nuestra empresa ha venido acumulando utilidades, en ese momento se debe reevaluar la inversión. Y ante la situación, si es remoto o es muy incierto, muy inseguro, en el futuro recabar mayor valor, se vuelve un contingente remoto, y entonces debería no solamente ya no acumular más utilidades, sino que valorar la inversión y reconocer, dependiendo de los hechos, una pérdida. Una pérdida. En todo caso, aquí, otra vez más, llegamos a un juicio profesional, donde podemos combinar varias normas. Tenemos el deterioro del activo, por ejemplo. Tenemos la del valor razonable. Pero entonces, no es, no es un tema del contador. Es el equipo de finanzas, son los asesores, pero el contador debe estar atento. En la medida que el contador va leyendo y va aportando sus juicios, es seguro que lo invitan a las reuniones y se va empapando del tema. Algo así como lo que estamos haciendo en este momento. Víctor, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el CPA Eugenio. El juicio profesional juega un papel importante porque va a depender con qué fin vas a utilizar la criptomoneda o el criptoactivo. Porque si lo vas a utilizar para como medio de pago, yo me iría que como una moneda digital. Lo reconozco como parte del efectivo. No lo dice la norma, pero estoy utilizando mi juicio profesional. Ahora, si yo tengo un activo que lo compro es para negociarlo en el corto plazo, lo tengo como un inventario de cripto. Es decir, el juicio profesional, tal como lo dice el CP Eugenio, juega un papel importante, porque si lo tengo como una inversión, puedo también tenerlo como donde ahí el riesgo es elevado, un activo contingente. Claro, efectivamente. Ahora, mire, es importante, Víctor Hugo, disculpa que te interrumpa, para completar la idea. ¿Cómo explicar qué es un juicio profesional? De lo que conozco, de lo que he vivido acá, pienso que que un juicio profesional es una mezcla, un cóctel de conocimientos, no solamente de las normas contables, sino del negocio, de experiencias vividas, similares, parecidas, y del carácter de la persona que decide. Combinando esos temas, vamos a observar que hay gente que corre ciertos riesgos, que son mucho más optimistas que otros. Entonces, juega en este tema de prudencia, experiencia, conocimientos. Entonces, el contador, en todo este tema que vamos avanzando, no solamente debemos avanzar en edad, eso es automático, sino que aprovechar las oportunidades del ejercicio profesional. De las madrugadas. Madrugadas, tardes, noches. Mira, Víctor, hay que reírnos un poco, para no estar tan serio. Hay que reírnos un poco.
Víctor, mira que el juicio profesional va también acompañado de una matriz de riesgo, conocimiento del negocio, evaluación de la inversión que estás haciendo, porque no es el contador. Correcto. Entonces ahí entra en juego un equipo multidisciplinario para poder llegar a la mejor opción posible en ese juicio. Así es, Rubén. Son acertadas tus palabras para justamente es la guía que les ayuda a no perderse. ¿Para qué? Para que no hagan esas inversiones que puedan después costar, ¿no? Rubén, tiene nuestra colega Dainerelis Salazar, nos dice una pregunta para el CPA Eugenio Rodríguez. ¿Qué consecuencias trae que al cierre del ejercicio no se haya liquidado los dividendos a los accionistas? Esa es una pregunta. ¿Qué consecuencias trae que al cierre del ejercicio no se hayan liquidado los dividendos a los accionistas? Segunda pregunta realizada por Alberto. El Salvador se convierte en el primer país del mundo en el que el Bitcoin se convierte en criptomoneda de curso legal. ¿Qué experiencia tienen con esta aplicación? Entonces vamos con el tema de las utilidades, qué consecuencias tienen de no distribuirla y el Bitcoin por parte de Alberto. Bien, una vez que se reconoce el pasivo, como se trata de un pasivo de naturaleza corriente, la norma en sí no trae un plazo, la NIF no trae un plazo. Sin embargo, las leyes asociadas, en el caso de Ecuador, nos dicen que hay un plazo de 90 días para liquidar el dividendo. Si no liquida en 90 días, le da facultades ya para demandar al accionista, ya todo un proceso legal, ¿verdad? A su vez, la ley ecuatoriana estipula que en 5 años prescribe el derecho a recibir los dividendos. Es que pueden ocurrir varias cosas. Unos accionistas que exigen dividendos, por ejemplo, otros accionistas que cuestionan los estados financieros y pueden, vía legal, intervenir a la empresa. Entonces, se dan diferentes situaciones, pero en principio es un pasivo de naturaleza corriente. Las leyes en cada país deben, estoy seguro, deben tratar estos plazos. En el caso de Ecuador, en cuanto a plazos, conozco esos 2 puntos. 90 días, plazo máximo, y prescribe el derecho del accionista en 5 años. Quiero complementar algo, que estoy de acuerdo también ahí. Las reglas mercantiles o comerciales son muy propias de cada país. Y lo otro, señores, conocimiento. Si no tengo los recursos, ahí entra en juego la gestión de la tesorería. Si no tengo los recursos suficientes, ¿para qué voy a decretar algo que no tengo? ¿Para qué me voy a comprometer? Entonces, vean que entramos también a la parte administrativa. Entonces, vean que el conocimiento del negocio es un papel importante, pero aquí entran reglas mercantiles y conocimiento. Si no tengo una buena gestión de tesorería, puedo cometer estos errores. Pueden ser errores. En el caso de Ecuador, las empresas que están cotizadas en bolsa están obligadas a repartir el 30% de sus utilidades como dividendos. 30%. Y el tema es verdad, es liquidez. Entonces hay que equilibrar la gerencia, los accionistas, en fin. Correcto. Así es. Vamos con la segunda pregunta, Alberto. El Bitcoin. Dice que en El Salvador ya están aplicando el Bitcoin. Habría que preguntarle a nuestro colega, ahorita que tenemos a Juan Carlos Hernández,
¿cómo es esto de que está aplicando El Salvador el Bitcoin? ¿Lo está aplicando? ¿Realmente están pagando con Bitcoin? ¿Y dónde El Salvador invierte en Bitcoin? Y cierto, y nos vamos con nuestro colega Eduardo Blanco, que tiene la mano levantada. Entonces, El Salvador, ¿dónde está invirtiendo esos Bitcoin para que justamente formule nuestro colega Eugenio? Juan Carlos, ¿dónde El Salvador está invirtiendo esos Bitcoin? ¿En algún país, en alguna empresa, en algún banco? ¿Dónde invierte? Eduardo, ¿tú nos puedes responder esto? Bueno, A ver, vamos con en el caso de El Salvador, él solamente ha adquirido los Bitcoin en diferentes tiempos y en diferentes precios. ¿A quién le ha adquirido? Disculpa que te interrumpa, Juan Carlos. ¿A quién le ha comprado? Pues esa es una información clasificada porque aquí el gobierno ha clasificado todo, ¿verdad? Entonces, solo nos informa de forma informal, valga la redundancia, porque lo hace a través de redes sociales, lo cual no es un medio que debería ser para hacer oficial la comunicación. No obstante, el gobierno en funciones lo hace. Entonces ellos, no tengo el dato a quién es el que le ha adquirido en diferentes tiempos los Bitcoin, pero ahí están. Unos dicen que ha vendido una parte, unos dicen que ha vendido una parte para hacer efectiva una parte de la deuda que tiene con los acreedores, otros dicen que todavía no la ha vendido, que ahí están esperando a que suba el precio para recuperar la inversión. En fin, yo siempre he sido de los que he dicho que el Bitcoin no debería ser una moneda de curso legal, debido a que no tiene control alguno, para empezar, ¿verdad? Segundo, no hay una regulación que dé la pauta para poder identificar plenamente como que fuese una moneda. Entonces, desde esa perspectiva, no se podría considerar las criptomonedas como una moneda. Sí se pueden considerar como medio de pago, pero no como una moneda. Un medio de pago es un intercambio o un trueque que se hace entre interesados que estén dentro de un mismo mercado, pero en El Salvador eso no existe. Es más, aquí en El Salvador usted puede comprar con Bitcoin, usted puede pagar con Bitcoin, pero el que recibe el pago, él está recibiendo dólares, no recibe Bitcoin. Es raro el que recibe Bitcoin. Entonces, en ese sentido, no se puede decir que haya un mercado libre en cuanto a adquirir bienes y servicios a través de Bitcoin. Es en este mar de información, quien tiene y se ha metido de cabeza en esta materia es el licenciado Alberto Sosa, que ha estado allí, que estaba consultando en relación a donde decía que ya El Salvador era el primer país del mundo que había adoptado Bitcoin como moneda de curso legal. Pero uno se pregunta, ¿un país puede manejar como moneda de curso legal un activo o una moneda que no es emisor? Yo considero que no, ¿verdad? Entonces, máxime cuando son criptomonedas, es más difícil todavía. Entonces, ahí queda, como dicen, a criterio del empresario y del contador que lleva las finanzas de esa empresa, en registrar de acuerdo a la naturaleza o para qué fue adquirido esa criptomoneda. Porque si nos vamos a poner una casa de cambio para comprar y vender criptomonedas, ya se sabe que vamos a aplicar la NIF, que es de inventario, ¿verdad? Pero si la vamos a tener para estar ahí viendo a ver si sube o para poder obtener una rentabilidad, entonces ya hay que estar aplicando y monitoreando periódicamente lo que es la NIF 13, al valor razonable. Entonces, hay que estar jugando con las normas para identificar en qué momento pierde o en qué momento gana, en qué momento voy a registrar una utilidad o una pérdida. Entonces, ahí queda a criterio del inversor cómo va a abordar esos riesgos.
y con base a qué los está abordando. Entonces, aquí en el país no se puede hablar de una criptomoneda de curso legal en la cual está siendo utilizado al 100% porque no ha sido viable su uso por toda la sociedad en conjunto. Entonces, esa es mi apreciación de forma independiente. No soy experto en Bitcoin, les cuento. No obstante, el colega Alberto Sosa, él se ha metido de lleno en ese mar. Él tiene una perspectiva muy diferente a la mía y posiblemente no coincidamos o coincidamos en algunos puntos. Muy bien, le vamos a dar después de Eduardo Blanco, le damos el paso a nuestro colega Alberto para que nos comente un poco sobre el tema y nos vamos a ir con el ingeniero, el CPA, Eugenio Rodríguez. Eduardo Blanco, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Excelente exposición y a mí me quedó, como dicen, anillo al dedo el problema que estoy observando a la luz de todos los contadores. El primer error que como contadores y como empresarios cometemos es que se nos olvida la formulación de la política contable. Si yo tengo bien clara la política contable, el reconocimiento, la medición inicial, la medición posterior, las fórmulas que voy a utilizar, los métodos, los modelos, las reglas, todo eso conforma la política contable. De ahí el cargo y el abono ya del contador. Pero se nos olvidó a todos hablar de la política contable según la NIF 15, según la NIF 15. Ese es el principal error. El otro error que estoy observando es en el tratamiento de la moneda virtual Bitcoin, que ya en El Salvador forma parte de curso legal. El otro error, y este es de la gran mayoría de empresarios, es que no tienen la política formulada del reconocimiento y medición de el Bitcoin. Sin embargo, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Sistema Financiero y el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública dictó las normas de cómo se van a reconocer y medir las transacciones. Y se tomó como base un boletín que lanzó el YASI allá por el año 2008. Ese es un error. Desde ya les digo que la moneda virtual que se denomina Bitcoin, por ser una moneda virtual y carecer de un organismo centralizador que lo vigile, es decir, se le llama moneda no fiduciaria. Olvídense que el YAFI y IFAC lo van a aprobar. Eso ya está dicho. Sin embargo, para todos los colegas, en El Salvador se reconoce y se mide dependiendo de la naturaleza del uso del Bitcoin. Si yo voy a utilizar el Bitcoin como una moneda para hacerle un pago a un proveedor, inmediatamente dice la norma local, se debe de contabilizar como inventario. Y para propósitos de medición posterior, cualquier variación en el tipo de cambio a resultados. Ahora, si yo ese Bitcoin que lo voy a utilizar, lo recibo y voy a tener como política contable la especulación en el mercado, es decir, como una inversión, esa variación la tengo que registrar contra una cuenta que debe formar parte de el patrimonio. Eso es lo que dice la norma local de El Salvador. Así que, para concluir con todos los colegas, no se les olvide la política contable, que esa es la clave en toda exposición. Gracias. Rubén, bien, nos vamos con nuestro colega Alberto Sosa. Alberto, buenas noches, ¿sí nos escuchas? Sí, los escucho. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Ya gracias a la referencia de nuestro colega Juan Carlos, que nos indicaba tu experiencia referente al tema, ¿qué nos puedes comentar, Alberto? Sí, realmente es, bueno, yo he tratado de hacer el enlace entre la comunidad Bitcoiner, por ejemplo, y nosotros, los financieros y contables. No es tan sencilla la situación desde el punto de vista de lo que han comentado acá, porque una cosa es el mundo fiat y el otro es de la moneda digital Bitcoin. Realmente es una moneda digital según su white paper para poder hacer
peers to peers, ¿verdad? Persona a persona, y hay mucho que hablar, hay mucho que aprender sobre Bitcoin. He estado en 120 horas de entrenamiento con la comunidad de Bitcoin a través de los seminarios que se han dado con gente internacional, y no ha sido nada fácil la tarea, se ha aprendido mucho, pero para contabilizar, por ejemplo, como la norma lo establece, si me quiero ir de la manera más sencilla acá, en El Salvador ya tenemos una guía, pero realmente es muy complicado hablar de Bitcoin, cómo lo voy a contabilizar si hay bastante información de por medio. Están los bits, por ejemplo, 118, 176, 312, 375, etcétera. Entonces, y luego me voy a cada una de las bifurcaciones suaves o duras, la minería de datos, todo eso es increíble lo que se da, y ya no se diga si hablamos de trading también, donde también me he especializado, y ahí es complicado hablar. Y estamos hablando también de un famoso término dólar on-chain, y hablamos de una moneda stablecoin que se da respaldada con Bitcoin, la RSK, y los contratos inteligentes que ya están establecidos dentro de los protocolos de Bitcoin. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con contabilidad. Cuando nosotros hablamos de contabilidad y vamos a construir un proyecto como tal, tenemos que no solo invertir en un equipo que va a minar, sino que también en un software y una persona que esté altamente capacitada para poder también asegurar el proceso. Hablamos de seguridad en los sistemas, hablamos de seguridad en las mismas plataformas de capas, saltos, términos que no conocemos, que la comunidad contable desconoce. Y hablamos de los protocolos que están en Lightning y los protocolos que están en Bitcoin como tal, en la blockchain que se llama on-chain, son distintos. Entonces, todo eso tiene de alguna manera que hacerse un registro contable y unas políticas en particular para cada uno de ellos. Ahora hablaba Germán en un momento dado, costo tiene mucho que ver, los riesgos tienen mucho que ver en esto, la seguridad en los sistemas tiene mucho que ver para poder también hacer contabilidad y las normas, la normativa. Es decir, y si ya comenzamos a hablar también sobre el mixer, ¿verdad? Que se da sobre la famosa privacidad, en donde yo guardo y puedo mixear la Bitcoin y no decirle a nadie hacia dónde va, hacia qué direcciones van los Bitcoin que yo hago en la UTXO. Entonces es complejo para una contabilidad establecer políticas y también desconozco todos esos esquemas de trabajo que existen. Y esos son los más sencillos, ¿verdad? Que les estoy mencionando, pero realmente hablar de Bitcoin es una cantidad enorme de información que nos explota la cabeza. Ya no digamos, si comenzamos a programar y poder hacer un canal de pago, que es mi propio banco, yo establezco bajo la blockchain en mi computadora, ahora necesito un disco de 600 gigabytes porque ya se sumó además los NFT dentro de Bitcoin, y eso suma a generar otras políticas, ¿verdad? Para la contabilidad, porque ya también Bitcoin recibe NFT que se llaman ordinals. Eso es nuevo para nosotros en la comunidad de Bitcoin, pero cada uno de los aspectos que se van dando y las bifurcaciones duras y bifurcaciones suaves que se dan dentro de Bitcoin van a ir cambiando políticas contables, de registros contables poco a poco. Es decir, es un mundo bastante extenso. Creo que me tomaría, bueno, a mí me ha tomado 120 horas aprender. Continúo porque ahora estoy con la gente de Shine Code, solo gente extranjera en otro idioma, y es complicado, pero para la contabilidad va a ser mucho más complejo si nosotros los que estamos aquí en el área financiera desconocemos todos esos términos que existen. Están en GitHub, los repositorios de Bitcoin, nosotros podemos tener acceso a ellos y conocer y comenzar a leer, pero si no estamos interesados como comunidad contable internacional de reconocer la Bitcoin como tal, pues va a ser bien difícil. De hecho, la comunidad Bitcoin es indiferente a eso. No pasa nada si no se hace nada sobre este aspecto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Retomando con nuestro colega Eugenio Rodríguez. Eugenio, ya que hemos hablado un poco de esto del Bitcoin y el tratamiento que le podríamos dar con la colaboración de nuestros colegas de El Salvador,
y retomando el tema de las interpretaciones, ¿qué nos podrías comentar sobre otras interpretaciones de las NIC que son sumamente importantes? En un resumen, ¿no?, de lo que tú conozcas referente a las interpretaciones y que serían importantes que nuestros colegas escuchen para que pongan en aplicación. ¿Qué nos podrías comentar? A ver, interpretaciones. Sí, sí. Son temas, déjame que aquí tengo justo el texto, ¿sí? No se preocupe. Quiero mostrarles algo mientras Jefe Eugenio Sí, cómo no. investiga. Adelante. Claro. Quiero mostrarles algo para que vean algo. Ven esta información. Ya, Sí, la vemos muy bien. Vean el nombre de la empresa, la pueden ubicar con unos estados financieros consolidados. Vean la nota 6. ¿Qué dice? Yo no la veo acá. Dice, No se ve la nota 6. no se ve la diapositiva, no, la presentación, por lo que tomé fue extracto de los del estado financiero auditado. No se ve la diapositiva. La diapositiva se ve, la diapositiva se ve. La diapositiva sí se ve, pero no está la nota. No, la nota ya se la puedo mostrar, pero vean, lo dejo para que investiguen. Aquí está el nombre de la empresa, estados financieros consolidados, están expresados en dólares, y vean que ellos están revelando, están colocando la moneda digital en la presentación de sus estados financieros. Por eso el juicio profesional juega un papel importante, y están los estados financieros auditados. Pero si el que quiere investigar un poco más, por eso esto requiere de investigación, buscar estados financieros auditados. Pero vean, puedo mostrar hasta el párrafo de énfasis. Lo que pasa es que solamente queda esta parte. Correcto. Pero justamente algo que recogemos de las exposiciones de nuestro colega, como es el caso, se me escapó ya el nombre de nuestro colega que participó hace un momento, no el colega Alberto Sosa, el colega anterior. Bien, Eduardo Blanco. Eduardo Blanco. Gracias, Juan Carlos. Eduardo, justamente, él indicaba que en este tema de las criptomonedas, y Eduardo que nos está escuchando me corrige si por algún motivo me equivoco, justamente hay que tomar en consideración quién respalda esa moneda, quién es el que respalda esa moneda. Porque una de las preguntas que primero debemos de hacernos, si una empresa, porque la mayoría son entidades, son las que emiten estas criptomonedas y supuestamente es para que esto sea libre y pueda circular y pueda pagarse una serie de bienes y servicios. La pregunta es, ¿dónde estas empresas que acumulan el dólar guardan su billete? ¿Dónde lo guardan? Debe ser en un banco, debe ser en alguna institución financiera, a menos que lo guarden como Pablo Escobar, ¿no? Entonces, si van a pagar, porque ellos dicen que estamos ganando más y vamos a ganar más dinero, ellos por el mantenimiento de tener la institución financiera, por el mantenimiento de tener guardado esta moneda, tiene un costo financiero. Ahora, bien lo decía Eduardo, y lo reitero, ¿quién respalda estas monedas? Y eso es lo que los colegas deben tomar en consideración. La presentación que hizo hace un momento Rubén está bien, está excelente. Y ahí en la nota 6 o en la nota 5, F, A, lo que sea, debe revelar los riesgos que existan sobre esas monedas. Bien, Rubén. Okay. ¿Puedo aclarar un segundito? Eduardo Blanco le saluda. Eduardo. Sí, en El Salvador
se utiliza una billetera que se llama Chivo Wallets. Pero esta Chivo Wallet única y exclusivamente la puede ver la persona que la aperturó. De ahí nadie, absolutamente nadie. Y todas las transacciones son eternamente confidenciales. De ahí se da el primer problema para el contador, para propósitos de lo que la dice la política contable, que es la medición posterior. Ese es el problema, que las transacciones son confidenciales y solo están a nombre, en este caso sería del representante legal de la empresa. Ok. Muy bien. ¿Qué pasó con la... ¿Se perdió la pantalla? Rubén. Hola, Rubén. Parece que se desactivó. Ah, no, ya volvió. Ya volvió. Las imágenes, no, pero yo sí los escucho. Espera un momento, estaba buscando para ver si puedo compartir el link de los estados financieros. Ya, a ver si le comparto los estados financieros auditados. Cierto, a nuestro colega Eugenio que nos está escuchando, estimado Eugenio, referente a la presentación del día de hoy, nos ayuda compartiendo para poderle compartir a los colegas. ¿Cómo no? Y referente a la charla del día de ayer, recuerden que el día de ayer no hay diapositiva referente al panel de las reformas a las NICPYMES. Recuerden que fue un panel donde se compartió conocimiento y experiencias, pero en el panel no hay un material en sí. ¿Sí? Bien, entonces con esa aclaración queda en la grabación y la presentación del día de hoy, el CPA Eugenio Rodríguez nos lo va a hacer llegar para poderlo compartir con ustedes. Gracias, Rubén. Sí, bueno, no sé si hay otra pregunta. Germán, tienen la mano levantada, Germán. No, hombre, hay un punto esencial que debemos de considerar, y con el debido respeto, yo se lo digo, dos cosas voy a decir, Víctor. Nosotros, yo trabajé 7 años como auxiliar contable y como contador general. Mi pregunta es, si todos los que estamos acá como profesionales o somos auditores externos o somos consultores. Desde ahí viene, porque nosotros hablamos, y la mayoría que yo veo que hablan no son contadores generales, con todo respeto. Segundo, el tema de cómo se ha manejado en El Salvador, no voy a confundir a toda la comunidad latinoamericana el tema de los BTC, de los Bitcoin, porque al final se lanzó para que se manejara, se supone, dentro de lo que es la población como personas naturales, pero ya a nivel empresarial, me imagino que tiene otra connotación. Y segundo, Alberto lo sabe, Alberto Sosa, Víctor Hugo Parrales es mi socio en ABS Firma, no los había presentado. Alberto Sosa es mi socio en la firma y él es un experto en el tema de Bitcoin, y él sabe que a nivel empresarial el tema de Bitcoin no es un secreto. De hecho, por el tema de lavado, Alberto sabe que las operaciones que formalmente se hacen en una empresa, Víctor, y ¿cómo se llama? Y los demás colegas, se hacen a través de la banca, entre un comprador y un vendedor. No se pueden hacer directamente en el mercado de Bitcoin, como si la gente se confunde. Las compras donde Alberto ha estado asesorando, el comprador y el vendedor lo hacen a través de la banca formal. Y segundo, Víctor, hay políticas en cuanto a que si yo no puedo decirle a Juan José Hernández que le voy a vender $100,000 en Bitcoin. Se activa por ahí ese control por el tema de prevención de lavado, y hay un control de eso. Alberto lo sabe y no quiero desmentir. No soy experto en eso porque es un campo donde Alberto en la firma se ha metido de lleno,
Pero para aclarar, ¿verdad, Alberto? Estas operaciones son de lo más legal que puede haber y la comunidad Bitcoiner lo sabe. En ese sentido, como para complementar todo lo que los demás dijeron. Pero una cosa, Víctor, cuando hablamos del contador, hay muchos que no son contadores y se lo puedo decir con todo respeto. Hay quienes llegaron a auditores externos y jamás fueron contadores, auxiliares contables o contadores generales. Yo creo que para hablar de un contador, tuvimos que habernos puesto las botas y ser contador general. Yo fui 20 años contador. Es cierto, Víctor, pero no lo estoy diciendo para atacar a nadie. Solo te estoy diciendo que en la base... Yo también, discúlpeme, fui contador casi 22 años. No, es que, me ganó. Es que quiero que se planteen esto. Claro, yo sé. Estoy hablando que debemos de ver hoy en el año 2023 qué es lo que viven los contadores generales, porque si vamos a hablar, yo también fui para compañías importantes contador general, pero no es ese el caso. Claro. Porque no me malinterpreten, estamos hablando que en el 2023 también nosotros fuimos estudiantes y mis hijos están estudiando en la universidad, saben 3 idiomas, saben de tecnología y son estudiantes también. Y yo cuando estudiaba en la universidad no me puedo comparar en el 2023 con ellos que ahora son estudiantes. Nada más tengo... Es que bien tú lo dijiste, Germán, bien tú lo dijiste. Para poder también conocer un poco del tema de la auditoría, por lo menos previamente se tiene que haber trabajado también en el área contable. Efectivamente, nosotros los auditores y también los que asesoran en la parte de la empresa tienen que conocer la compañía, tienen que tener su experiencia para saber todo el tema, los procesos. Es correcto. Por eso, y cuando nos referimos a los contadores, nos referimos porque la mayoría de los que estamos acá somos contadores públicos autorizados y sabemos ya por toda esta experiencia, imagínate, tú tienes ya tu experiencia, ¿no? Yo ya tengo 33 años de experiencia, o sea, 33 años de estar en el mercado acertando con aciertos y desaciertos, ¿no? Y es justamente lo que comentamos acá para que nuestros colegas se orienten. Un ejemplo, excelente la presentación, el comentario que hizo Juan Carlos Hernández, nuestro colega Eduardo, todas son excelentes. Eduardo, Cierro con esto, Víctor. Solo cierro con esto. Regálame 10 segundos. Cierro con esto. Todas son positivas. No estoy en contra de nadie, pero sí debemos de pensar que el contador de hoy tiene otras dinámicas dentro de la organización. O sea, recuerda, Víctor, hoy se habla de muchas buenas prácticas que están integradas al tema de la contabilidad, gobierno corporativo, compliance, ISO 37001, ISO 37002, ISO 37301, ISO 31000, COSO RM, COSO marco integrado. Me explico, ahora el contador lo bombardean con un montón de buenas prácticas, porque al final, hoy, fíjate, es diferente. Antes nosotros tirábamos hacia afuera en el tema de la contabilidad, a él en los sistemas RP le llega todo hacia él y él es nada más se vuelve como un factor analítico hoy por hoy. Por eso decía, me voy al año 2023, no quiero confundir a nadie, yo tengo 39 años de vida laboral y bien decíamos que para decir tengo experiencia, tengo que hablar de los últimos 2 años donde he vivido esa experiencia profesional, con mi respeto para todos. Buenos comentarios de todos ustedes, de Eduardo Blanco, de Hernández, de Alberto, tuyo, del expositor, que estuvo maravillosa la exposición de Eugenio, como siempre. Eugenio nos da algo que no nos olvida. El año pasado fue igual, y como que no pasara el calendario, como que ayer oímos el del año pasado, y hoy lo estamos escuchando a Eugenio con excelente exposición para todos, pero siempre, lo que quiero decir para cerrar, 2023, hoy los contadores tienen otras vivencias que deberíamos de también escucharlos para ver qué es lo que ellos sienten con esas botas puestas en el terreno de batalla. Gracias. Así es, así es. Y nuestro colega Eugenio, el CPA Eugenio Rodríguez Mite, es un profesional con mucha experiencia, aparte de que, bien, lo digo, él es parte de la parte revisoria en el tema del IASB. Pero bueno, no voy a lanzar más flores aquí al CPA Eugenio, porque después me comprometo. CPA Eugenio, ¿qué nos puede comentar? Se nos congeló la pantalla. Se escucha con interferencia, Eugenio.
porque Bien, tenemos 4 minutos. la conexión acá. En todo, no me escucho. Creo que se le fue el audio. Sí, sí, No, tienes, es que estimado Eugenio, tienes interferencia. Parece que el internet está fallando. Bien, Bueno, sí, mientras... bien, vamos con una intervención de nuestra colega Astrid Villalobos. Astrid, tiene la palabra. Buenas Nuestra noches, cordial colega. saludo para todos. Mientras tanto, quisiera aclarar una duda que tengo, que el colega Víctor Hugo Parrales habla sobre los contadores que dice que la mayoría son autorizados, ¿cierto? Pero entonces, autorizados para ustedes son los titulados, porque aquí en Colombia hay dos tipos de contadores, unos que son los autorizados, que eran los contadores que iniciaron prácticamente con la carrera de la contaduría, que ya traían una experiencia, y entonces cuando ya se crearon las universidades y para que fuéramos titulados y todo, entonces ellos presentaron unos exámenes y ya obtuvieron su título de contador público, ¿no? Pero en la tarjeta profesional de ellos dice contador público y la A, que es de autorizados, y los contadores públicos que ya salieron de las universidades, entonces sí sale con el título de titulados, contador público, tarjeta profesional número tal, 27.186 raya T. Y los autorizados, por ejemplo, 27.186 raya A. Entonces, para ustedes, ¿a qué les llaman autorizados? ¿A los titulados? Ya, muy bien, excelente pregunta, ¿no? Bien, recordemos que el profesional en el Ecuador anteriormente salía con el título de contador público autorizado, como en el caso del Perú, contador público certificado. En Colombia creo que también son contadores públicos certificados. Titulados. Titulados. Ya, titulados. Ahora la tendencia es que están saliendo ya como ingenieros en contabilidad y auditoría acá en el Ecuador. Y en otros casos como doctores en contabilidad y auditoría. Bien, en fin, las universidades dan los títulos que crean convenientes, ¿no? En cada país. Pero hablamos de autorizados en Ecuador cuando el profesional está autorizado, calificado, examinado por un colegio de contadores en nuestro país. El título sale como CPA, contador público autorizado, pero previo a poder ejercer la rama como profesional contable, tiene que obtener su credencial del colegio profesional en el Ecuador. Entonces, a eso le llamamos contador público autorizado, que es un profesional con 5 años de estudio, 5 años de estudios universitarios. Muchas gracias. Importante aclaración. Qué bueno. Estimado Rubén. Ya, Eugenio. Sí, acá lo escucho. Sí, parece que se ha congelado el colega Eugenio. Ha caído la señal. Debe ser que, aunque Bien, trata de hablar, voy a escribirle por el interno. Bien, Rubén, ¿tomas la batuta de algún comentario, observación? No, excelente la participación de todos. Yo creo que hay que seguir estudiando, hay que seguir preparando porque esta profesión es muy dinámica. Hay retos que en un futuro van a llegar, como se habló el día martes, como es la inteligencia artificial, se hizo el foro de las NIC, es decir, que estamos tocando temas que están a la vanguardia y a eso lo invitamos a que estén la próxima semana con nosotros en este quinto foro Venezuela. Excelente. Dos colegas profesionales que deseen participar con sus comentarios y sus experiencias, 2 colegas mujeres
profesionales que deseen comentar. Ya participó una colega. Me gustaría escuchar más las experiencias o los comentarios o alcances que quieran hacer las mujeres profesionales sobre este tema de la Contraloría Pública o sobre el tema de las interpretaciones de la NIF. ¿Quién desea participar? Que levante la mano digitalmente. Bien, ¿algún colega que desee participar? Si no, cerramos la transmisión. Ya. Marco, nuestro colega Marco Llanes. Marcos, te escuchamos. Muchas gracias. Solo quería saber la opinión de Alberto, me parece que era el señor de El Salvador, o de algún colega. Yo aquí en el Ecuador, la verdad, no he visto el caso, pero de acuerdo a lo que decía Eugenio con respecto a la prudencia de ir reconociendo en determinada circunstancia las pérdidas o las ganancias, yo no sé si alguien tiene la experiencia de que este tipo de inversiones como bitcoins, que son bastante riesgosas, u otro tipo de inversiones, ¿no? A través de del uso de derivados, se pueden tratar de cubrir esas pérdidas posibles, ¿no es cierto? Y ahí evidentemente entraría, digamos que a regir todo el tema normativo de NIFs, de instrumentos financieros, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, la NIF 9 nos permitiría, si es que ese derivado aplicaría un swap, un forward o algún instrumento financiero en ese sentido, conociendo con esta contabilidad de cobertura tanto las ganancias como las pérdidas periódicamente. Yo no sé si en ese sentido en El Salvador, que está más desarrollado en el tema de Bitcoin, aparte de que parece que es un medio de pago, eso no lo entendí bien, pero básicamente desde el punto de vista de inversión como tal y reconocimiento en la contabilidad propiamente dicha. Muy amable y gracias, Víctor Hugo, la palabra que me has dado. Muchas gracias, Marcos. También nuestro colega Alberto. A ver, bueno, sí. Te escuchamos entrecortado, Eugenio. Lamentablemente te escuchamos entrecortado. No se escucha bien. Mientras que arregla el tema del internet, nuestro colega Alberto Sosa, tal vez algún comentario sobre la consulta que hacía nuestro colega Marco Llanes. Sí, eso realmente, Salvador, como tenemos la guía, se nos facilita, ¿verdad? Porque para una empresa que se dedica a esto de Bitcoin, se registra en el Banco Central de Reserva y, pues, por supuesto, está autorizada, incluso podría estar autorizada para captar fondos y también se registra en la superintendencia. Lo que está pasando en Argentina hoy en día, están tratando de llevar a estas entidades que usan el intercambio y las wallets a que se registren con su banca central. Se centralice de alguna manera para proteger al consumidor. De hecho, en la contabilidad acá en El Salvador es muy sencilla porque si yo no me dedico a invertir y lo utilizo como medio de pago, pues solo utilizo la wallet empresarial y estoy como una moneda de curso legal simple. Pero si en un momento dado se me ocurre a mí invertir un tanto de Bitcoin para poder generar beneficios llámese netos, a las ganancias menos las pérdidas, porque se supone que todos los negocios nacimos para ganar, de acuerdo a nuestro código de comercio, no permitimos pues en ese sentido pérdidas, sino que es beneficios netos. En ese sentido, vamos a llevar a otros resultados integrales los beneficios que obtengamos, ¿verdad? De las inversiones que hagamos, por ejemplo, en Bitcoin. Ahora, las compañías que ya están dedicadas exclusivamente a la compra-venta, a la captación de fondos, a hacer las transacciones con los famosos atomic swaps, etcétera, ya es otro tratamiento que se le da en la contabilidad, ¿verdad? De acuerdo a la guía. Ya difiere de una común y corriente inversión, ¿verdad? Que uno hace, sino que eso ya está dedicado, pues, a invertir y la guía le permite también contabilizar de tal forma de que viene siendo ya
un inventario, prácticamente tener Bitcoin dentro de su cartera para poder operar en ellos. Ahora, ¿qué sucede con eso? Cuando yo también me establezco como una empresa que administra canales de pago, como la Chivo Wallet aquí en El Salvador, sucede que yo tengo que tener en ese canal el balanceo, la disponibilidad y la liquidez suficiente para poder también operar en el mercado y a brindarle la seguridad para cualquiera que se enrute en el pago, porque se configuran los routing, ¿verdad? En los canales de pago, esa liquidez suficiente que yo mantengo dentro de mi contabilidad, ¿de acuerdo? Y sucede con el archivo. Si yo pregunto al archivo, ¿hasta qué cantidad puedo yo retirar hoy? Me dicen un monto. Mañana puede ser otro. ¿Por qué? Porque ellos están balanceando y rebalanceando los canales de pago, producto de todas las transacciones que ahí se cursan, dependiendo. Alberto, explicarles lo de la compra-venta para que vean que sí tiene una formalidad. Dale. ¿Quién compra y quién vende? Sí, ya ¿Cómo lo hacen? Con la compra y venta, pues están los famosos escrows, ¿verdad? Es decir, hay unos contratos también que se generan, smart contract también se genera, y tiene que pasar por un KYC. Si no funciona y las transferencias son bancarizadas. Definitivamente, los bitcoiners que se dedican a la compra-venta a niveles de montos mayores, hablemos de 50 millones, 100 millones, no hacen de otra manera más que bancarizada. Si yo no hago una transferencia, no puedo usar yo un POS, eso no es porque sucede que puede ser capturado en otro país, ¿verdad? Y al final bloqueado en la transacción y se bloquea el dinero y se acabó el negocio. Entonces, debe ser una transferencia muy transparente y debe existir confianza entre las partes, entre los peers, digamos ahí. Es decir, yo te transfiero, no te conozco, no te veo dentro de la cadena, ¿verdad? No te veo en la red, pero tengo que tener la confianza y comenzamos transfiriendo un Bitcoin hasta 100 Bitcoin o 1000 Bitcoin. Y sucede que yo puedo transferirte el dinero, tengo que transferirte el dinero y puedo usar un smart contract para que haya una intermediación de alguien que también debe tener una comisión y se le paga para que asegure el contrato de que yo te voy a depositar los Bitcoin y los recibo y los aseguro en mi wallet, pero al mismo tiempo también tengo que haber recibido el dinero fiat en el banco a través de una transferencia segura. Es decir, aquí hay muchas cosas que hablar y ya cuando hablamos de trading, aquellas empresas que no se dedican, no están registradas en el Banco Central de Reserva y están haciendo trading, ya es bajo su propio esquema de riesgo con la volatilidad que existe en el mercado, llámese Bitcoin o cualquier otra criptomoneda que exista. Muy bien, y viene el otro tema que también se está dando en El Salvador, que es a través de la ley de activos digitales, que eso vaya a dar el camino, y yo he sugerido al gobierno de El Salvador que también en la Chivo Wallet implementen la inversión en el bono Volcán, porque la ley de activos digitales va a permitir hacer eso, legalizar el esquema de inversión respecto al bono Volcán que existe de minería que se está dando en El Salvador, y que también permita a través de un contrato de participación minar en la Chivo Wallet. Eso quisiéramos todos para poderle dar cobertura a todo. Entonces, no es tan fácil hablar sobre esto porque al final se va alargando cada uno de los puntos, no solamente lo que acaba de mencionar el compañero, el colega de Ecuador, es lo que normalmente conocemos, ¿verdad? Y lo podemos estar haciendo a través de compañías centralizadas que son las casas de intercambio, famosas llamadas exchange, o las descentralizadas en donde hacemos intercambios atómicos, por ejemplo, así le podemos llamar, o SWATs. Y en donde utilizamos ya otro tipo de esquemas. Por ejemplo, yo vengo y traslado no solo Bitcoin, también utilizo RSK, en donde yo tengo un contrato de inteligencia que está conectado con Ethereum, con Smart Contract, en donde yo puedo hacer una serie de situaciones y mezcla y que no se imaginan cómo que funciona todo eso. Es así. Además, yo también tengo que llevar una planificación sobre ¿cómo se llama? Las criptomonedas en las que yo estoy invirtiendo. Y muchos de los bitcoins que yo conozco, por ejemplo, ellos llevan el dollar on chain, ¿verdad? O el cost dollar average. Entonces ellos hacen un promedio de lo que van invirtiendo y van también balanceando su liquidez y sus fondos para poder siempre mantener
su precio vigente, sus ganancias, sus beneficios, porque hay que hablar de beneficios netos. Y yo así lo recomiendo a la gente que me sigue en una red de Facebook o Telegram o Twitter o Discord, en donde les digo, bueno, vamos aquí a ganar todo siempre, aunque no se preocupen, vamos a perder, pero dentro de todo el esquema siempre va a haber ganancias, porque estamos hablando de beneficios netos donde vamos a ganar y ganar menos las pérdidas que se van a tener por las entradas que yo hice, donde yo coloqué las operaciones. Entonces, al final es tanto lo que hay que mencionar, y yo empiezo a ustedes a hacerles una mezcla de hacer trading y otra cosa es hacer negocios o los usos que tiene Bitcoin. Les puedo mencionar uno, por ejemplo. Yo puedo establecer una market, un market, por ejemplo, digital, en donde yo establezco un NFT como tienda, y compro y vendo y conecto la wallet de Bitcoin y con eso pago, y además lo hago a través de un IPFS, donde yo me conecto en un túnel para estar descentralizado de toda la gente y poder hacer operaciones a través de eso. Y esto es lo que está pasando en Argentina, que lo que no quieren es que eso esté pasando, porque va a venir alguien y se los va como scam o estafador a pagar con todo el dinero, y lo que quieren es que se centralice a través de la banca, porque es fácil hacer un túnel con un IPFS y yo montar una plataforma y empezar a hacer negocio con la gente y hacer un marketplace y poner tiendas con NFT y combinarlo con los pagos de Bitcoin. Tengo una Bitcoin Address, por ejemplo, donde yo solo conecto a una plataforma de una red social que creo que ustedes no conocerán aquí, que se llama Snors. Esa es una red social completamente descentralizada, es el Twitter descentralizado, en donde es sin censura. Y en Snors, o Nostradamus se puede decir, ¿verdad? Snors, así más o menos se puede mencionar. Yo puedo completar la operación instalando mi Bitcoin address o mi wallet address ahí, y cualquiera puede hacer operaciones conmigo en una forma descentralizada, sin que nadie interrumpa mi proceso, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie sepa de dónde y de dónde viene, porque yo tengo un usuario, un ID, además que Bitcoin maneja Alberto, un minuto tenemos. Sí, ok. Bitcoin maneja un ID que es un hash en donde nadie lo conoce dentro de la cadena de pago. Y en Nors también manejo un NPUG, así se llama, en donde también es totalmente descentralizado y es otro hash que yo lo puedo cambiar en cualquier momento. Entonces mi privacidad la voy a conservar siempre. Entonces, hablar de esto es hablar en contabilidad, de hacer difícil las cosas. ¿Cómo yo voy a confirmar un saldo que tengo en una wallet si manejo tantas wallets y ya no digamos si son no custodial o custodial, como quieran llamarle, y contabilizarles y establecer políticas sobre todo esta cantidad enorme de procesos que hay, de eso solo estoy hablando de quizás un 20%, si es que me he extendido. Muy bien, muchas gracias, Alberto. A nuestros colegas, y ahí le doy paso a nuestro colega Rubén Darío Marrufo para que haga el cierre. No se olviden que la segunda semana Víctor. de Hola, Víctor. Ajá, ya puedo despedirme. Muy bien, muy bien. Un ratito para justamente decir, esta segunda semana en el 5º Foro Internacional NIF Venezuela, no se olviden, organizado por el CPA Rubén Darío Marrufo García, nuestra colega María Yanet Castillo con la marca Maja y la Fundación FDS. Esta segunda semana, el día lunes 8 arrancamos con el CPA Germán Mauricio Chávez, nuestro gran amigo y profesor Germán, que él va a hablar un tema muy importante, que es la importancia del COSO, Marco Integrado 2013, si no me equivoco, en las políticas contables y administrativas de una entidad bajo NIC. No se pierda esta charla. El día 9 tenemos la presentación de los estados financieros de las instituciones sin fines de lucro bajo el marco de las NIF y las GAT. Otra excelente disertación por parte de nuestro colega mexicano, el doctor Lucio Jesús Heredia. El día 10, enseñanza obligatoria de la educación financiera, dictado por la doctora Alejandra Hidalgo,
de Panamá y de Colombia. El día 11 tenemos el tratamiento contable e información a generar de las empresas del sector minero, nada menos dictado por nuestro organizador, el doctor Rubén Darío Marrufo García. Día 11, todo lo que habla sobre el tema de la minería, usted lo va a aprender con Rubén el día 11. El día 12 tenemos a otro colega de Colombia, por si acaso, el doctor Marrufo de Venezuela. Tenemos la contabilidad ambiental y convergencias con el IFRS, ¿sí? Tenemos al CPA Gerson Grajales Londoño, ¿sí? Bien, dejamos a nuestro colega Rubén Darío para que le dé paso también a Eugenio. Rubén. Bueno, vamos a darle paso antes de despedirnos. CPA Eugenio, tiene la palabra. Muy bien. Bueno, luego de esta, me desconecté un rápido por problemas acá de exógenos, ¿no? En todo caso, mira, en esa conferencia de Rubén Darío sobre el tema de minería, le va a tocar revisar entre uno de esos puntos la CINIF 20, que habla de costo de desmontaje en la fase de producción de una mina a cielo abierto, por ejemplo. ¿Cuándo se debe capitalizar o no dichos costos? En todo caso, mira, pues, una vez más agradezco la oportunidad. Sobre todo, pues, hemos compartido acá y hemos conocido un poquito más de estas monedas especiales. Yo sí considero que don Alberto Sosa también puede dedicarnos un espacio para conversar o para que nos comente un poco más de estas criptomonedas. Pues bien, mis agradecimientos entonces para la Fundación, para los organizadores, ¿no? La organización contable con Maja y para don Rubén Darío Marrufo. De mi parte, pues muy buenas noches. Bueno, buenas noches a usted, CPA Eugenio Rodríguez. Muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy y nos vemos el día lunes, Dios mediante. Que pasen una feliz noche y bendiciones para todos. Y Rubén, ya te dijo el CPA Eugenio Rodríguez, la CINI número 20. Te vamos a preguntar, CINI número 20, te vamos a tomar la lección. Ahí va a tocar sobre relaciones sobrecarga con del escombro y eso. Muy bien, muy bien. Bueno, que tengan muy buena noche para todos, que descansen y nos vemos el lunes. Recordemos que el lunes o toda la segunda semana de mayo vamos a tener un nuevo link de ingreso. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Excelente, muy bien, doctor Eugenio. Buenas noches, excelente exposición. Gracias por esos conocimientos aportados. Muchas gracias. Bendiciones, que descansen. Buenas